El viento cálido de la Florida no pudo disipar el frío que sintió Melania Trump cuando vio las camionetas del FBI rodear su hogar en Mar-a-Lago. Nadie imaginaba lo que sucedería después. Agentes del buró, con rostros impasibles, invadieron cada rincón, revisando pertenencias que jamás creyeron que serían objeto de escrutinio. Melania, en un estado de incredulidad, solo pudo decir una cosa: han violado mi privacidad. Lo que parecía ser un simple registro se ha convertido en una tormenta que no solo amenaza a la familia Trump, sino a la propia estructura del sistema político estadounidense. ¿Qué estaban buscando? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los enemigos de Trump para destruirlo? Las preguntas se amontonan, mientras un nuevo intento de asesinato contra el expresidente vincula de manera sorprendente su postura sobre el conflicto en Ucrania. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La tormenta que se desató sobre la familia Trump, esa que parecía siempre envuelta en el caos mediático, alcanzó un nuevo punto álgido cuando Melania Trump, la ex primera dama de los Estados Unidos, rompió el silencio. Era una mañana de agosto cuando, con un mensaje frío y calculado, publicó en la red social X: el FBI vino a mi casa en Florida y registró mis pertenencias personales. Las palabras resonaban como un eco ensordecedor, no solo por lo que decía, sino por lo que insinuaban. Una violación directa a la privacidad de alguien que, pese a su fama y riqueza, no esperaba ser vulnerada de ese modo. Era el verano de 2022 y el país se encontraba dividido, desgarrado por una polarización sin precedentes. La búsqueda del FBI en la lujosa residencia de Mar-a-Lago, hogar de la pareja Trump, se justificaron bajo la sospecha de que el expresidente guardaba documentos clasificados. Pero el operativo no fue solo una cuestión de Estado. Golpeó el corazón mismo de la vida privada de Melania. ¿Qué podría ser más perturbador para una figura pública que ver cómo las manos del poder revuelven sus pertenencias más íntimas? Jamás imaginé que las autoridades pudieran invadir mi hogar de esa manera, continuó Melania, reflejando el desconcierto de millones de estadounidenses que veían cómo las instituciones que una vez defendían la libertad y la privacidad ahora parecían operar bajo un manto de sospecha y control. Este episodio no era aislado. Formaba parte de una tendencia creciente de persecución no solo hacia Donald Trump, sino hacia todo lo que él representaba. La búsqueda en Mar-a-Lago era para muchos un símbolo de la decadencia de las libertades estadounidenses, una señal de que algo oscuro se cernía sobre el país. Mientras las tensiones aumentaban, un nuevo drama se desplegaba en los pasillos del poder. En la televisión estadounidense, ABC reportaba que el reciente intento de asesinato de Donald Trump podría estar vinculado a su postura sobre Ucrania. Un hombre, Ryan Wesley Root, de 58 años, habría intentado acabar con la vida del expresidente en Florida. ¿El motivo? Según fuentes cercanas a la investigación, Root no estaba satisfecho con la posición de Trump sobre el conflicto en Ucrania. La guerra entre Ucrania y Rusia, una batalla feroz y sangrienta, se extendía más allá de las fronteras del este de Europa, salpicando incluso la vida política estadounidense. Root, un veterano que había servido en Afganistán, había visitado Ucrania y expresado su apoyo abierto a las autoridades de Kiev. Era un defensor acérrimo de enviar más tropas estadounidenses a la guerra, un hombre dispuesto a alistarse en las filas ucranianas para luchar contra las fuerzas rusas. Pero lo que más sorprendía era que, según informes no confirmados, Root había participado activamente en la recaudación de fondos para apoyar a las fuerzas de Ucrania. Sus actos, lejos de ser simples gestos simbólicos, lo colocaban en el epicentro de una trama mucho más compleja, donde los intereses geopolíticos se mezclaban con las emociones personales.
El ataque contra Trump no era el primero, pero sí el más alarmante hasta la fecha. Apenas unos 2 meses antes, en un mitin de campaña, otro hombre habría intentado dispararle. Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, abrió fuego en medio de la multitud, hiriendo levemente a Trump en la oreja antes de ser abatido por el servicio secreto. Estos eventos parecían reforzar una narrativa que la prensa pro-Trump no dudaba en destacar. El expresidente estaba siendo cazado, no solo por sus rivales políticos, sino por aquellos que no podían tolerar su visión del mundo. Los ecos de la guerra en Ucrania resonaban con fuerza en Estados Unidos. El conflicto que se libraba con brutalidad en los campos de batalla del este habían trascendido sus fronteras, sembrando el caos en las políticas internas de naciones lejanas. La postura de Trump, más moderada en comparación con la agresiva política exterior de Washington, lo había puesto en el punto de mira de aquellos que veían en Rusia un enemigo mortal. Sin embargo, el propio Trump no parecía dispuesto a ceder. En medio de las acusaciones y las investigaciones, su respuesta fue clara. No participaría en las audiencias judiciales en su contra. Su abogado, autorizado por el propio Trump, se declararía inocente de todos los cargos. La posición pública de Trump sobre el conflicto ucraniano se veía constantemente atacada, tanto por sus enemigos demócratas como por aquellos dentro de su propio partido. Mientras que algunos republicanos, como el grupo Republican Voters Against Trump, se distanciaban del expresidente, otros, como sus acérrimos seguidores, lo veían como la última esperanza para restaurar una política exterior sensata. Este grupo anti-Trump incluso había donado $35 millones a Kamala Harris, una cifra que sorprendía y preocupaba a los analistas políticos. Era evidente que la batalla por el poder en Estados Unidos no se limitaba a las urnas, se estaba librando en las sombras, con maniobras que pocos esperaban. El tiempo corría y las elecciones presidenciales de 2024 se acercaban rápidamente. Serían las sextas que enfrentarían a la nación dividida entre dos facciones cada vez más radicales. Joe Biden, en una decisión que dejó a muchos sin palabras, había anunciado que no buscaría la reelección, dejando el camino libre para Kamala Harris. La vicepresidenta, en tanto, había logrado recaudar más de $200 millones para su campaña, el 66% de los cuales provenían de donantes nuevos. Harris, conocida por su retórica fuerte y por su postura en temas internacionales, representaba el lado más beligerante del Partido Demócrata, aquel que buscaba un mayor involucramiento en conflictos como el de Ucrania. Pero, ¿qué significaba todo esto para la familia Trump y en particular para Melania? La esposa del magnate, una mujer reservada y calculadora, siempre había mantenido una postura firme en cuanto a proteger a su familia de los ataques públicos. Su denuncia contra el FBI no solo era un reclamo personal, era un grito de guerra en defensa de la libertad y la privacidad de los estadounidenses. El operativo en Mar-a-Lago, para muchos, era solo un ejemplo más de cómo el sistema podía ser utilizado para destruir a aquellos que desafiaban el statu quo. En un país donde las instituciones parecían estar perdiendo su neutralidad, Melania se convertía en una voz que cuestionaba el rumbo que estaba tomando la nación. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que seguía arrasando con ciudades y vidas, también tenía implicaciones directas para la política interna de Estados Unidos. Con figuras como Ruth, que veían en Trump una amenaza para su causa ucraniana, los atentados y ataques no parecían más que el comienzo de una escalada de violencia que podría intensificarse en los meses previos a las elecciones. Trump, en tanto, no mostraba signos de retroceder. Su negativa a participar en las audiencias judiciales era vista por muchos como una maniobra audaz, un gesto de desafío hacia un sistema que, según él, estaba diseñado para destruirlo. Mientras tanto, las encuestas mostraban un país más dividido que nunca.
La candidatura de Harris, respaldada por millones de dólares, y la salida de Biden del escenario político hacían que el panorama para las elecciones de 2024 fuera impredecible. Trump, sin embargo, seguía siendo una figura polarizadora, amada por unos y odiada por otros. Y en ese torbellino de eventos, Melania, con su reclamo contra el FBI, se convertía en un símbolo de resistencia, una mujer dispuesta a defender lo que consideraba justo en un país que parecía haber olvidado sus principios más básicos. El destino de Trump, de su familia y de su país estaban en juego, y solo el tiempo revelaría el desenlace de esta historia épica. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.